Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Ya estamos hoy de regreso, domingo, y seguimos en la serie que hemos estado viendo y comenzado la semana pasada. Seguimos en el libro de Éxodos y vamos a seguir hablando de Éxodos por varias semanas. Pero hoy nos vamos a enfocar en una enseñanza titulada, en un mensaje titulado Seguir no es fácil. La semana pasada estuvimos viendo claramente que la partida no es fácil cuando salieron de Egipto. Miramos en la palabra de Dios, pero antes de que siga, recordar, y como decía Pedro, y dice Pedro en su carta, la epístola, dice, les recordaré constantemente hasta que el Señor me llame. Entonces creo que es importante recordarles que tenemos estudio bíblico y que tenemos oración. Oración los lunes a las 6:30 a 8. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por el pueblo de Dios, estamos orando por las naciones, estamos orando para que Dios haga su voluntad en nosotros y por las necesidades del pueblo y por las necesidades de este país y de todos los países. 6:30 a 8 en el edificio que está al lado donde tenemos los servicios afuera. Y miércoles tenemos estudios bíblicos, estamos en el libro de Filipenses y estamos en el cuarto Great Room, en el edificio principal, el más grande. Están invitados de lunes, que es oración, y miércoles, que es estudio bíblico. Dicho eso, regresamos a lo que estamos viendo en esta serie que se llama Éxodo y parte 2. Estamos en la parte 2 y hoy vamos a estar viendo el mensaje titulado Seguir no es fácil. Y créanme, de verdad que no es fácil seguir un proceso. Y hoy lo vamos a mirar y nos vamos a enfocar en Moisés. Creo que Moisés es el nombre más mentado o más dicho en el Nuevo Testamento después de Cristo. Es el segundo más dicho. Y miramos que aquí en el Antiguo Testamento es Moisés el mediador entre el pueblo y Dios. Y miramos un Cristo figura en el Viejo Testamento de quién es Moisés, y lo miramos como una fotografía de Cristo Jesús, que es el mediador, como nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, claramente que tenemos un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. Entonces miramos que Cristo Jesús lo podemos mirar en Moisés, en el Viejo Testamento, que vamos a estar viendo hoy. Moisés, nos vamos a enfocar hoy y vamos a mirar la realidad de él. Miramos que Moisés, y muchos de nosotros pensamos, wow, Moisés, un hombre de Dios, un hombre que hizo lo recto, un hombre que Dios lo usó grandemente, un hombre que sacó al pueblo de Dios de Egipto, un hombre, y miramos a Moisés como que Dios no nos pudiera usar tampoco nosotros. Pero sabe que Moisés era un hombre común y corriente, como todo. Así como Elías dice Santiago, en el libro de Santiago, que Elías era un hombre de pasiones como las nuestras, así también Moisés. Pero también dice algo bien importante de Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice esto de Moisés. Moisés dice esto, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Estamos viendo que aquí en Números, capítulo 12, versículo 3, nos deja saber que Moisés era el hombre más humilde. Y podremos pensar nosotros cómo es que Moisés, siendo un hombre que hizo tantas cosas grandes, siguió siendo humilde. Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar el proceso o 5 fases de la vida de Moisés que pueden ser aplicables en nuestra vida. Que es importante, es muy importante. El libro de Éxodo nos va a llevar por muchas áreas que vamos a poder aplicar en nuestra vida, pero miramos aquí que Moisés fue el que se le dio los 10 mandamientos, fue el que sacó al pueblo de Israel, fue el que hablaba con Dios cara a cara, lo podemos mirar, y ya leímos la escritura en el capítulo 12, 12 del versículo 3, donde dice que Números, que Moisés era el hombre más humilde. En la Nueva Traducción Viviente dice, Moisés era muy humilde, más que cualquiera otra persona en la tierra. Qué impactante, ¿no?
creo que es importante que podamos anotar y podamos mirar quién era Moisés, qué es lo que hacía, qué es lo que hizo. Y creo que todos conocemos esa historia. Y vamos a mirar lo más destacado de la historia de Moisés. Primero, sabemos que nació de una familia hebrea en esclavitud. Nos dice en Números capítulo 1, y vamos a estar viendo toda esa historia, capítulo 2, versículo 1, un varón de una familia de Levi y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndolo hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Estamos mirando que nació de los hebreos, Moisés, de una familia hebrea. No solamente eso, también podemos mirar en la historia de Moisés el plan controlable del faraón, y lo podemos mirar también en el Nuevo Testamento. Miramos que el enemigo siempre quiere controlar y quiere tumbar las cosas de Dios. Lo podemos mirar en Números 5, capítulo 1, Números capítulo 5, versículo 1 al 2, donde Moisés y Aarón van hacia el faraón, y el faraón quiere controlar al pueblo de Dios y dice, no van a salir, porque yo le digo, ¿y quién es Jehová? Yo ni siquiera lo conozco. Dice él que va hacia, en el versículo 1, va Aarón y Moisés hacia este hombre, al faraón, al rey, y el rey le responde, ¿quién es Jehová? Yo ni siquiera conozco a ese Dios. Él dice esto en el versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Miramos aquí que claramente el faraón no conocía de él. Miramos en la historia de Moisés, que también fue puesto en un canasto. Y lo podemos mirar en Números capítulo 2, versículo 3, donde dice que su madre no lo pudo ya guardar más o esconder más, y lo pusieron en un canasto y lo pusieron en el río. Miramos que también Moisés no solamente fue puesto en un canasto, pero miramos que fue un príncipe en un palacio. En Hechos capítulo 7, versículos 21 y 27 nos dice esto, y es impactante la historia de Moisés. Dice esto, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Qué impactante. Miramos que Moisés claramente nace de una familia que era esclava a los hebreos. Miramos que bajo un gobierno que quería controlar y quería disminuir o quería ejecutar a todos los varones. Miramos que no solamente eso, que cuando nace él es puesto en una canasta para que no fuera encontrado, y fue encontrado por la hija del faraón. Miramos que la hija del faraón lo adopta, y miramos que es un príncipe en un palacio, y miramos que fue él estado en un palacio, y no solamente en eso, en dos familias. En dos familias miramos que cuando Moisés es adoptado por la hija del faraón, la hermana va buscando o va viendo cómo van sucediendo las cosas, y le dice a la hermana al faraón, a la hija del faraón, ¿quieres que busque una nodriza? ¿Quieres que busque una persona que cuide de él? Y se lo lleva a su propia madre. Entonces miramos que su madre, miramos que lo empieza a amamantar, le están pagando por criar a su propio hijo, y lo empieza a guiar en las cosas de Dios. En dos familias. Miramos también que un asesinato en la vida de Moisés. Esto es impactante. Moisés, el hombre que Dios usó. Miramos cómo va su vida, y lo vamos a estar viendo ahorita. Un asesinato, miramos que mata a un egipcio por defender a sus compatriotas o a sus propios hermanos de sangre. Y miramos que también se escapa al desierto por 40 años. Imagínense, después de que mata a este hombre, y miramos que va en 40, en 40, en 40. Después de los 40 años dice que va y mira a los hermanos. Eso es lo que dice en Éxodos capítulo 11, Éxodos capítulo 2, perdón, versículo 11. Versículo 11 dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo y a los hebreos, y vio cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita,
vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces, versículo 2, entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observase y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Miramos claramente después de eso que el faraón se da cuenta de esto, él huye por 40 años en el desierto. Y ustedes van a decir, ¿cómo sacas tú todas esas conclusiones que eran 40 años? Pues podemos mirar del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y nos dan una información completa de él. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 30, nos dice esto: pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Miramos que estuvo 40 años en el desierto. Se escapó. Después de mirar eso, miramos un encuentro con Dios cuando mira la zarza. Y empezó en el versículo, ustedes pueden mirarlo en su Biblia, capítulo 3, versículo 4 y 5, donde dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en lugar en que tú estás, tierra santa es. Miramos aquí Moisés, la vida de Moisés en corto, que él tiene un encuentro con Dios después de estar 40 años en el desierto. Miramos que regresa al palacio porque es ordenado por Dios y se va con Aarón. Después miramos la salida de Éxodos, un éxodo, la salida. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada de eso? De la partida no es fácil, y es lo que quiere decir éxodo, la partida, la salida. Entonces miramos que la salida, salen de Egipto, lo podemos mirar en el capítulo 12, versículo 40 y 41 de Éxodos. En el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, versículo 41, y pasando los 430 años, en el mismo día de todos las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Miramos que salen de ahí. Después habitaron en el desierto otros 40 años por la desobediencia. Si ustedes se acuerdan de ese lugar que desobedecieron, siempre se quejaban. Y miramos también que estuvo en el monte Sinaí Moisés, después el tabernáculo cuando lo hizo Moisés, y luego miramos que también miró la tierra prometida en el borde, y también miramos que una muerte misteriosa de Moisés, que murió y no saben dónde lo pusieron porque Dios lo enterró. Entonces miramos una vida increíble de Moisés, de la vida de Moisés, cómo es la vida de él. Creo que es impactante porque muchos de nosotros podemos mirar esta vida y decir cómo Dios nos va a usar a nosotros de esa manera. Déjame decir una cosa, Dios es poderoso, es misericordioso y Él puede usarte de una manera u otra, mi hermano y mi hermana. Y por eso queremos mirar la historia de Moisés y 5 fases comunes de la vida de un creyente. Y creo que es importante que podamos mirar esto. Primer fase, un fundamento soberano. Y vamos a leer esto. Esa es la primera fase. Ese es el primer paso, la primera cosa que podemos mirar en la historia de Moisés. Y quiero que abran su Biblia, y si no la han abierto, vayan a Éxodos capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, vamos a leer. Y creo que es importante que podamos entender lo que va a acontecer. Pero dicho todas estas cosas, que solamente era una introducción a lo que vamos a estar viendo, a Moisés y todo lo que aconteció en su vida, todo lo que hizo, nos podemos dar un ejemplo y podemos mirar, decir nosotros, wow, ¿en realidad puede Dios usarnos? Claro que sí, creo que sí. Y si nosotros pensamos que no, entonces estamos mal, porque Dios puede hacer muchas cosas, mi hermano. Créame, Dios, usted y yo estamos aquí en este lugar adorándole por una razón, porque Él en su soberanía, en su gracia, en su misericordia nos escogió. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque quisimos estar, no, es porque Él quiso que nosotros fuéramos parte de su plan, así como el plan de Moisés fue puesto antes de la creación, dice la palabra de Dios. Pero vamos a mirar lo que dice fase 1 del fundamento soberanos. Fundamentos soberanos, este es el primer punto, fundamentos soberanos. ¿Qué quiere decir con fundamentos soberanos? Que el que pone los fundamentos, que el que tiene la soberanía es Dios. Dios es el que comienza todo.
Sin Él no hay nada. Pero vamos a mirar lo que pasa aquí en la palabra de Dios y vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó arquilla de juncos y la calafateó con esfalto y hebrea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Qué impactante historia, ¿no? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este viaje tan impactante que es la vida de Moisés. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te oramos, te glorificamos y te pedimos hoy en este tiempo, Señor, que venimos juntos para poder escuchar de tu palabra, que abra nuestra mente y nuestro corazón, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, pero hacedores de tu palabra, que lo que vamos a escuchar hoy en este tiempo sea de edificación para tu iglesia y para poner en práctica, Señor. Abre nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, así como abriste el corazón de Lidia cuando Pablo habló y vino a salvación. Así pedimos, Señor, que abra nuestro corazón para que la semilla que entre en nuestro corazón produzca al 100 por uno. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad. Espíritu Santo, toma control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón y de lo que está alrededor de nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas el centro de nuestras vidas, de nuestra atención, y que podamos poner atención en lo que vas a estar hablando hoy en tu palabra. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén. Miramos aquí que la palabra de Dios nos muestra a Moisés. Lo que me impacta de esto es que dice aquí claramente el fundamento soberano, que es uno de los puntos que estamos viendo. ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién es el que hizo todo esto posible? Fue Dios. Sin Dios no haya sido nada. Podemos entender que todo fue creado por Él. Y antes de que naciera o antes de que Moisés viniera a ser el libertador del pueblo de Israel, ya tenía en plan el Señor a Moisés en lo que iba a hacer. Porque podemos mirar a través de las viejas del Nuevo Testamento, nos dan un poco más de entendimiento que aconteció en ese tiempo. En el libro de Hechos 7:20 nos dice esto, ¿ok? Miren lo que pasa aquí. En el libro de Hechos, Esteban, uno de los 7 hombres que escogieron llenos del Espíritu Santo para atender, predica, y es el primer mártir, predica a los fariseos, a los sacerdotes, predica el Evangelio y nos da una información bien importante sobre Moisés. Y dice esto en Hechos capítulo 7, versículo 20, dice esto: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Escucharon lo que dice? En Éxodo capítulo 2, versículo 1 nos dice, versículo 2, perdón, le dice:
que concibió y dio a luz hijo, y viéndole que era hermoso, y ahí podemos mirar que Esteban nos da un detalle más. No solamente era hermoso, era agradable a Dios. Era un niño que era especial para Dios. Entonces miramos que el fundamento lo pone el Señor. Y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Está hablando Esteban y está diciendo claramente que Moisés cuando nace agradándole a Dios. Él ya tenía el plan para Moisés. Y créame que no nomás tiene el plan para Moisés, sino también ha tenido el plan para usted. Por eso estamos aquí usted y yo. Entonces miramos aquí claramente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la obra de Dios no comenzó, como dije, en la zarza ardiendo. No comenzó cuando Moisés fue enviado a agarrar al pueblo de Israel. No comenzó en ese tiempo. Comenzó hace mucho más de eso. Y lo pudimos mirar en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20, donde Esteban nos da un detallado comentario, se puede decir, sobre Moisés. Y podemos mirar que en el versículo 21 hasta el 37, Esteban nos deja saber un poco más de la historia de Moisés. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y crió como hijo suyo. Versículo 22, estoy leyendo en Hechos 7. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le envió al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Miramos aquí que Esteban nos deja saber que Moisés había sido escogido por Dios. En realidad, sus planes eran soberanos para él, así como es para usted y para mí. Miramos claramente la obra de Dios con Moisés comenzó mucho antes que la zarza, antes de que liberara al pueblo de Dios, comenzó antes de nacer, y lo podemos mirar a través de las páginas, porque sabemos que la Biblia nos declara claramente que iban a estar 430 años de esclavos y después los iba a sacar con mano fuerte. Eso lo dijo a José en Génesis, si se acuerdan ustedes, y ahí saca al libertador. ¿Quién es? Moisés. Ahora podemos entender un poquito más de esta historia. Podemos entender que Moisés sabía que era un niño especial. No nos lo dice en el libro de Éxodo, pero lo vamos a mirar más para adelante. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, dice esto: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. De antemano decidió cuándo se levantaran y cuándo caerían, perdón, no puedo leer bien, y determinó los límites de cada una. Entonces estamos mirando que Dios tiene el control de todo. Él es soberano y Él hace lo que se le place. Entonces miramos en el primer punto claramente fundamentos soberanos, que Dios tiene el plan para cada uno de nosotros. Creo que es importante que podamos entender que no es casualidad que usted haya nacido en la familia que nació. No es casualidad que yo nací en México y me crié por mis padres que amo. No es casualidad que haya nacido en una nación mexicana. Todo lo hizo Dios por una razón y por una causa. Y nosotros como sus hijos debemos de ser obedientes a Él y confiar en Él, sabiendo que Él es el que nos va a guiar. Moisés estuvo en manos de Dios desde el principio y usted y yo estamos en las manos de Dios desde el principio. No nacimos en el lugar equivocado, nacimos en el lugar correcto. Dios sabe lo que está haciendo. Aquí en el libro de Éxodo no nos dice de la fe de sus padres, pero en Hebreos sí nos dice, no sé si ustedes sepan, pero vayamos para Hebreos capítulo 11, versículo 23. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, 23 hasta el 29. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Escuchen bien lo que está pasando, ¿ok? Los padres escondieron a Moisés.
Luego dice esto, por fe Moisés, escúcheme lo que dice en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, miramos aquí y van a decir, no me dice nada de los padres. Claro que sí. ¿Cómo creen ustedes que regresó a su pueblo? ¿Se acuerdan? Pasaron 40 años, primero lo criaron sus padres y luego pasaron 40 años y mató al egipcio, pero en el proceso supo que era de los hebreos. Entonces los padres le han enseñado de Dios. Porque aquí mismo en Hebreo nos deja saber que él no prefirió las riquezas de Egipto, sino que el galardón que le esperaba. Miramos aquí que sus padres lo guiaron en las cosas de Dios, en las promesas que tenía Dios. Entonces miramos en Hebreos que nos deja ver un poquito más allá de lo que podemos mirar en el libro de Éxodos. Esa es la primera fase. Miramos la primera fase, que Dios es soberano y los fundamentos soberanos. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Podemos mirar un cuadro de Moisés que Dios ya tenía preparado un plan para él. Y así como tenía un plan preparado para él, tiene un plan preparado para ti y para mí. Por eso miramos tantas cosas que vienen a nuestro alrededor. Por eso miramos tantos ataques, por eso miramos tantas cosas, porque el enemigo ya sabe que viene su tiempo y que va a llegar su fin. Entonces el enemigo quiere que nos desanimemos, quiere que no sigamos adelante. La mejor arma que tiene Satanás es desanimar a las personas. Si los desanima, ya no siguen el propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito, Ahora, la segunda fase que vamos a mirar de Moisés es inicios falsos o destinos sombríos. ¿Qué quiero decir con eso? Inicios falsos. Muchas veces cuando Dios nos llama, muchas veces tomamos un inicio que no es todavía y nos adelantamos a los propósitos de Dios. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces dijo Dios que te va a usar y queremos entrar luego a eso y Dios dice no? Entonces vamos a mirar lo que dice aquí en capítulo 2, versículo 11 de Éxodos hasta el 16. Dice esto: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Miramos aquí otra cosa tan importante. Él quiso tomar por sus propias fuerzas el libertar a los egipcios. Él esperaba que le dijeran: wow, gracias por hacer esto, Dios te va a usar grandemente, ¿sabes qué? Tú eres nuestro libertador, porque lo miramos a través de la palabra de Dios y hemos mirado varias escrituras que Dios tenía gracia sobre él y sus padres miraron eso, cómo Dios lo sacó, cómo Dios lo salvó. Y también miramos que él tenía sabiduría poderosa, influencia poderosa. Entonces miramos aquí que Moisés se adelanta a lo que es una fase que podemos mirar nosotros, que como cristianos nos pasa a nosotros. Yo me acuerdo que cuando antes de comenzar a ser pastor de la iglesia en español, yo quería adelantarme, pero no era mi tiempo.
Es el tiempo del Señor. Me acuerdo que cuando comencé hace más de 20 años predicando, y Dios me decía, despacio, despacio. Y creo que muchos de nosotros no estamos preparados para lo que vamos a recibir. Entonces, Moisés lo que trata de hacer su propia voluntad. ¿Y sabe qué, mi hermano y mi hermana? Cuando nosotros lo hacemos por nuestras propias fuerzas, todo sale mal. Todo sale mal. Déjeme decirle una cosa. Hay que esperar en el Señor, hay que orarle al Señor, hay que buscar su rostro al Señor. Por mientras que Él nos dice y nos da el ok, hay que seguir haciendo su voluntad. Ese es el proceso que nosotros tenemos, que muchas veces el comienzo es fuerte. Nos emocionamos y decimos, el Señor me va a usar, y queremos hacer cosas que dice el Señor, sí te voy a usar, pero espérate, hay un proceso. Mi hermano, mi hermana, hay muchos de nosotros que queremos comenzar corriendo, pero hay un proceso. Cuando eres niño, empiezas a gatear, después de gatear a caminar, y después de caminar a correr, y después de hacer las cosas que Dios te manda. Entonces, él comenzó un inicio falso, un inicio que no era, que eran puras sombríos, que estaba medio oscuro, pero pensó que era ese momento, y Dios no terminaba con él. Dios no había comenzado o no había terminado lo que iba a comenzar. Entonces, él tenía un propósito en la vida de Moisés, pero la siguiente fase, la siguiente fase que podemos mirar, la tercera fase, primero miramos la fase primera, fundamentos soberanos, que Dios es soberano y que Él te ha llamado desde un principio. Él tiene soberanía sobre todo y desde cuándo te ha llamado. Segundo, miramos que muchas veces nos adelantamos a lo que Dios quiere, hay que esperar en el Señor y hay que hacer su voluntad. Pero ahora vamos a mirar la fase 3, experiencias en el desierto. Después de que pasa esto con Moisés, miramos en el capítulo 2, versículo 16, que dice esto, y estando sentado junto al pozo, ¿se acuerdan que se fue a Madián y estuvo 40 años? Y tú me vas a decir, ¿cómo puedes saber eso? Porque lo leímos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20 y 21, donde nos deja saber Esteban que después de 40 años él se enfrenta al faraón. Pero dice esto en el versículo 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas, volviéndose ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Sefora por mujer a Moisés, y ella dio a luz a un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Miramos aquí que en el desierto, la tercera fase es una experiencia en el desierto. Podemos mirar a través de la palabra de Dios que muchas personas han pasado por un desierto. Por ejemplo, miramos que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Miramos que Pablo fue al desierto durante 3 años. Miramos que Elías estuvo en el arroyo por un tiempo, estuvo en el desierto, como quien dice. Miramos que Juan el Bautista habitó en el desierto casi la mayoría de su vida. Miramos tremendas cosas cuando uno está en el desierto. ¿Qué es una experiencia en el desierto? Es un desvío de su plan, es lo que es. Pensamos que vamos a hacerlo de esta manera, pero Dios nos pone a un lado para que nosotros podamos tener una relación con Él, para que nosotros podamos tener un momento con Él, para que Él nos guíe. Miren, si Moisés no haya estado en el desierto, no haya sido preparado para lo que Dios tenía. ¿Se acuerdan que estuvo 40 años en el palacio? 40 años viviendo en una vida modesta, enseñado en las mejores cosas, una inteligencia tan importante, tan inimaginable, geometría, sabiduría en lo que es astrología. Era un hombre dotado de todo. Había sido enseñado
en las cosas de los egipcios. La medicina era un hombre estudiado. Nos lo deja saber Esteban, nos lo deja saber claramente que que Moisés, dice Esteban en el capítulo 7, versículo 22 de Hechos, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Miramos que era un hombre que hacía muchas cosas. Ahora, déjame decir una cosa, el proceso no terminó ahí. Él quería liberar ya a los hebreos, a sus hermanos, pero Dios tenía otro lugar donde ir. Y ese era el desierto por 40 años más. Lo lleva 40 años en un proceso, en un plan, que es desviado y piensa que Dios lo había hecho libertador, pero sí lo iba a hacer libertador. Al estar estudiando esto, me puse a pensar, lo puso en 40 años en el desierto y lo instruyó, lo moldeó, lo hizo de la manera que él quiso. Déjame decir otra cosa. Después de que saca al pueblo de Israel, ¿dónde se la pasan los siguientes 40 años? En el desierto. Si no haya estado en el desierto él, no haya podido dirigir al pueblo de Israel. Entonces miramos claramente qué es una experiencia en el desierto. Es un desvío, pero un encuentro con Dios. Es un plan de Dios. Es una experiencia de formas básicas: fidelidad, paciencia, sumisión. Es una prueba con la tentación, como Jesús, una oportunidad para la profundidad espiritual. El desierto es un lugar de prueba para todos nosotros. Creo que lo podemos mirar en la vida de Jesucristo cuando estuvo 40 días en el desierto. Dice que después de que salió del bautismo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, y podemos mirar en Marcos capítulo 1, también nos deja saber que después de que fue bautizado, fue guiado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Dios no tienta y no puede ser tentado, pero es guiado. ¿Para qué? Para que pasara una prueba. La prueba que Adán no había podido pasar. Ahora miramos a Moisés, 40 años en el silencio, porque tenía una comunión. Dios lo estaba moldeando a su manera. Y creo que cuando nosotros pasamos por un desierto es porque Dios quiere tener una relación íntima con nosotros y nos quiere guiar. Lo podemos mirar con Elías, lo podemos mirar con Moisés en el desierto. Ahora, la cuarta fase que podemos mirar es un encuentro con Dios. La cuarta fase. Vas a pasar por desiertos, mi hermano. Déjame decirle una cosa. Primero, tienes que saber que Dios es soberano y que Él tiene tu vida en sus manos. Esa es la realidad de todas las cosas. Él es dueño de todo. También debemos de entender que debemos esperar al tiempo de Él, no confundir las cosas. Él te quiere usar, pero también quiere que te prepares. Por eso nos manda al desierto para ser probados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido probados y muchas veces fallamos en nuestras pruebas? Nos manda al desierto para ver si vamos a buscar de su rostro, porque muchas veces dependemos de nuestras fuerzas. Lo miramos en el principio con Moisés. ¿Qué hizo? Quiso defender a su pueblo primero él. Y el Señor dijo, no va a ser así. Te voy a pasar por un proceso. Y ese proceso es someterse a quién, a Dios, tener una relación con Dios, depender de Dios, saber que Dios es el que va a hacer todo lo posible. Por eso pasamos por el desierto. Y luego, el cuarto, miramos un encuentro con Dios. Ya que Dios nos está moldeando, tenemos ese encuentro con Dios. Miren lo que pasa en el versículo 1 de Éxodo capítulo 3. Dice, apacentaba Moisés las ovejas de Jetrón, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque qué causa de la zarza no se queme. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quítate tu calzado de tus pies, porque en lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Miramos eso? Miramos que tuvo un encuentro con Dios y sigue diciendo en el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y le he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la provisión con que los egipcios, perdón, la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mira lo que acontece. Cuarto punto que miramos, cuarta fase, encuentro con Dios. Dios te va a usar, pero tienes que esperar al momento de Él. Ahora, ¿eso quiere decir que vas a estar sentado esperando? No, sigue involucrándote en la iglesia, sigue haciendo lo que haces constantemente, leyendo tu palabra, orando, porque si no, entonces, ¿cómo te va a hablar el Señor? Dios quiere mirar tu fidelidad. Moisés era fiel y creo yo que él seguía las cosas que le habían enseñado sus padres, porque creemos que en el proceso que sus padres lo criaron, creo que lo criaron, como dice la palabra de Dios, por muchos años, hasta creo que más o menos a los 12, y lo entregan a la hija del faraón. Mira lo que dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. Y eso sabía Moisés. Y miramos que tenemos que mantener nuestros ojos abiertos, como dice Hechos capítulo 17, versículo 27, para que busquéis a Dios si de alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está diciendo el libro de Hechos, Pablo está diciendo aquí claramente que Dios está cerca de nosotros. No necesitamos palparlo, está cerca, llamándole, Él está con nosotros y podemos escucharle. Tenemos que escucharle. La Biblia dice esto, que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice esto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué impactante. Entonces, debemos nosotros de ser fieles al Señor para poder escuchar obediencia. Si no somos obedientes, si no somos fieles a lo que nos ha dado, en lo poco, ¿cómo nos va a dar más? Debemos de ser fieles con lo secundario para que nos dé lo principal. ¿Cómo está eso? Primero nos da las tareas pequeñas y si hacemos las que nos ha dicho, nos va a dar lo que es primero. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Debemos de escuchar y hacer lo mismo que hizo Samuel. Punto número 5 y con eso cerramos. Fase 5, vivirlo, vivirlo. ¿Sí? Dios es soberano, primero. Sus fundamentos ya están puestos. 2, hay caminos falsos, tenemos que tener cuidado, debemos ser pacientes. 3, debemos de tener una experiencia en el desierto. Hay que empezar a tener tiempos a solas con el Señor. Desconectarte de todo, quitar todo, todas las redes sociales, todo lo que no es de ti, también todo lo que no le agrada al Señor y buscar el rostro de Dios para tener un encuentro con Dios. Y después de que tenemos eso, vivirlo. Esa es la fase 5 de Moisés, que todo cristiano debe de ser. Dice en Éxodo capítulo 4, versículo 20, dice esto. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y así es que como comenzó Moisés a vivir lo que había experimentado. Después de 80 años de vida, hace lo que Dios dice. Déjeme decir una cosa. No hay edad, escuche bien, no hay edad para cada uno de nosotros
que no podamos servir al Señor. Él tenía 80 años e iba a ir a hablar con el faraón. Si usted tiene 50, 20 años, 18 años, 80 años, Dios lo sigue, lo puede seguir usando. Solamente tiene que ser fiel. Él puede hacerlo. Él puede guiarlo. Él puede fortalecerlo. Confiemos en Él. Confiemos en todo lo que Él tiene para nosotros. Pero si usted no pone empeño, no va a pasar nada. Déjeme decirle una cosa. Moisés tomó acción por fe. Y lo pudimos mirar aquí claramente en Hebreos. En Hebreos claramente nos dice esto, y lo vuelvo a leer, con eso cerramos, 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Luego dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 25, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vitupero de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estamos viendo que Moisés a sus 80 años seguía siendo la voluntad de Dios. Miramos aquí en esto que lo vivió. Yo creo que en la vida muchas veces decimos, ya estoy cansado. En la vida decimos, ya quiero retirarme. Y he conocido muchas personas que se han retirado muy jóvenes. Well, podemos decir del trabajo. Está bien, has trabajado duro toda tu vida, pero en las cosas de Dios no hay retiros. Déjeme decir una cosa, Moisés siguió hasta el final, y lo pudimos mirar en el principio, una muerte misteriosa. Miró la tierra prometida de lejos, y dice la palabra de Dios que murió, y Dios fue el que lo enterró. Pero él no se dio por vencido, y terminó la tarea que Dios le dio. E hizo lo que tenía que hacer. Vivamos lo que predicamos. No solamente prediquemos, sino que nuestro hablar haga lo mismo que nuestro caminar, que sea un complemento, no seamos nada más de hablar y no hacerlo. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha llamado. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene tu vida en sus manos. Mi hermano, mi hermana, puede Dios usarte así como ha usado a los grandes en la Biblia. Lo podemos mirar a través del Viejo Testamento. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Un hombre que era miedoso y Dios lo usó. Lo podemos mirar claramente. Miramos a los discípulos, Dios los usó, siendo pescadores, unos colectadores de taxis, otros sirviendo a otras cosas, y Dios los usó. Dios puede usarte a ti. So, pon tu esperanza en Él. Si no la has puesto, espera en Él. Pon tus ojos en Él. El problema es esto, que no tenemos nuestros ojos en Cristo Jesús, sino tenemos en las cosas del mundo. Hebreos capítulo 11 nos dice que Él ha puesto los ojos en las cosas del Dios invisible, no en las cosas materiales, no en las cosas del mundo. Quita los ojos del mundo y pon los ojos en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te pedimos hoy en este tiempo, Señor, que haya sido de gran bendición poderla ver un poco la vida de Moisés, y que la pongamos en práctica, Señor. Que esperemos en ti y que nos movamos cuando tú nos dices que nos movamos, y que lo hagamos con un gozo y con una esperanza que en verdad tú vas a moverte grandemente en las vidas de que nosotros hablemos de tu evangelio, Señor. Te damos gracias y perdónanos porque somos pecadores y porque no hacemos lo que es correcto muchas veces. Hemos sido un pueblo en veces rebelde y desobediente, pero queremos ser obedientes y queremos ser tu voluntad. Padre, bendice a cada oyente que nos estuvo escuchando hoy en este día. Y Padre, que estas palabras que salieron hoy de tu palabra, de tu hermosa palabra, Señor, sean impregnadas en sus corazones y que las pongan en práctica. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén.